Karl Marx, el temido filósofo de barbas imponentes y teorías que dieron la vuelta al mundo, no suele sonar como alguien ligado a la literatura infantil. Sin embargo, detrás de su torrente de escritos económicos y políticos, se esconde un detalle tan inesperado como fascinante. ¿Sabías que Marx tenía un vínculo directo con cuentos destinados a niños, historias que algunos estudiosos relacionan con su propio entorno familiar? Su nombre, que se asocia con luchas obreras y revoluciones, aparece en conversaciones académicas junto a relatos aparentemente inocentes que buscaban educar y entretener a los más pequeños del siglo XIX. Esta mezcla entre el padre del comunismo y la inocencia de la niñez genera una imagen tan extraña como intrigante, casi como si un autor de tratados militares terminara escribiendo fábulas para dormir a sus nietos. El detalle curioso surge en el círculo íntimo de Marx. Su hija Eleanor Marx, apasionada por el teatro y la traducción, se convirtió en una de las principales impulsoras de que las ideas de su padre trascendieran más allá de los textos densos y llegaran a públicos inesperados. Eleanor no dudaba en acercar cuentos, obras y relatos a los niños, utilizándolos como vehículos de reflexión sobre la sociedad. Y aunque Karl mismo no escribió directamente cuentos para la infancia, su influencia se coló en las narraciones, transmitidas en casa, como un eco secreto de grandes luchas contrastando con la dulzura del mundo infantil. Resulta impresionante pensar que un teórico que describía las contradicciones del capitalismo pudiera convivir con la fantasía de personajes y moralejas destinadas a moldear las primeras visiones del mundo en los pequeños. Pero la relación más llamativa no está tanto en lo que Marx escribió, sino en lo que lo rodeaba. Su círculo de amistades incluía a autores que exploraban relatos populares y literatura accesible. Tenía vínculos intelectuales con figuras que estudiaban el folclore europeo, el mismo que alimentaba los cuentos recopilados por los hermanos Grimm. Es imposible no imaginar al pensador prusiano, inmerso en cálculos y críticas al capital, rodeado también de un mundo donde las historias populares transmitían moralejas sobre justicia, castigo a la codicia o recompensa a la solidaridad. Podría ser coincidencia que la narrativa popular compartiera valores que resonaban con su visión crítica de la sociedad. Allí comienza a sonar la hipótesis de que los cuentos tradicionales funcionaban como un puente inesperado con sus ideas. Eleanor, conocida en Londres como activista y pionera feminista, traducía y compartía obras teatrales y cuentos. Fue también gran admiradora de Henrik Ibsen, cuyos personajes femeninos rompían con moldes sociales. Esta influencia se filtraba en los hogares de la época y los relatos adquirían un trasfondo político y social disfrazado de fábula o moraleja. Para Marx, escuchar a su hija infundir vida a personajes en cuentos y obras era un recordatorio de que el cambio social no siempre llegaba desde una barricada, sino también desde el imaginario infantil. Ese cruce de discursos convierte una sobremesa familiar en un momento trascendental, donde el universo de los niños se mezclaba con la semilla de la crítica revolucionaria, como una especie de cuento paralelo que crecía en la sombra de sus teorías. Uno de los aspectos más curiosos es cómo en muchos cuentos populares la avaricia, la explotación y el abuso de poder aparecen como villanos inevitables, y resulta casi imposible no relacionar estas estructuras narrativas con el lenguaje simbólico de Marx, que en sus escritos denunciaba justamente la opresión y el egoísmo de las clases dominantes. Los campesinos engañados, los reyes injustos, los niños pobres que sobreviven gracias a la astucia, no son solo protagonistas de cuentos, también parecen metáforas de la lucha contra el capital. La coincidencia hace pensar que, aunque no redactara relatos para niños, los universos paralelos de Marx y las narraciones infantiles terminaban rozándose, como dos ríos que corren separados pero llevan el mismo cauce implícito bajo la superficie. En la correspondencia de Marx encontramos rastros de ternura hacia sus propios hijos, detrás del rostro severo y de las densas críticas a la economía política, era también un padre que inventaba pequeñas historias para entretenerlos, algo que humaniza profundamente su figura.
Sus hijas relataron episodios en los que él improvisaba relatos cargados de imaginación durante las noches. Podría parecer un detalle banal, pero cuando estos episodios familiares se comparan con los cuentos clásicos de la época, se advierte una simbiosis extraña. Un pensador radical capaz de relatitos improvisados donde los niños eran protagonistas de aventuras, mientras que en sus textos denunciaba las aventuras reales de capitalistas y obreros en conflicto perpetuo. Lo realmente impactante es el contraste. Imagina a Karl Marx, con su pluma destinada a redactar páginas donde calculaba plusvalía, inventando un relato nocturno para sus pequeñas. En un mismo escritorio convivían categorías económicas y princesas imaginarias. Y aunque esas historias caseras no se publicaron jamás, alimentaron un costado oculto, el de la influencia cultural de Marx en la construcción de relatos más allá de la política. Las ideas que luego resonarían en generaciones de obreros también estaban presentes en un padre que alimentaba la mente de sus hijos con la dulzura y el misterio de la narrativa. El revolucionario se transformaba por un instante en narrador de sueños familiares, creando un equilibrio para nada previsto en la historia intelectual. Este costado menos conocido de Marx se entrelaza con otro personaje clave, Wilhelm Liebknecht, colaborador cercano y también figura política influyente. Liebknecht relataba que, en momentos familiares, Marx dedicaba tiempo a juegos y fábulas con sus hijas. Los cuentos improvisados no eran discursos ideológicos, pero inevitablemente llevaban los tintes de su visión del mundo. No era casual que en esos relatos los protagonistas desafiaban injusticias o buscaban soluciones colectivas. Lo divertido es que quienes escuchaban a Marx en sus círculos políticos jamás esperaban este lado tierno. El contraste aumentaba el magnetismo de su figura, un coloso teórico que al caer la tarde inventaba un universo infantil de palabras y aventuras para las pequeñas voces que lo rodeaban. En este cruce fascinante debemos mencionar que la literatura infantil del siglo XIX no era pura inocencia. Muchas historias estaban cargadas de finales crudos, moralejas duras y castigos implacables. No hablamos de un universo Disney, sino de narraciones donde lobos devoran, brujas castigan y la miseria se retrata con crudeza. En ese contexto, la visión de Marx encontraba un terreno fértil, porque esas historias reproducían las mismas inequidades que él denunciaba en su obra magna. Los niños recibían cuentos crudos sobre la dureza del mundo, y Marx, al analizar la explotación y la injusticia, parecía hablar el mismo idioma que esas fábulas que educaban con rigor a la infancia europea de la época. La paradoja es deliciosa. La misma sociedad burguesa que Marx criticaba con dureza alimentaba a sus hijos con cuentos que retrataban miseria y desigualdad. El caldo de cultivo cultural tenía ecos de rebeldía en cada página infantil. Y aunque Marx no los escribiera personalmente, esos cuentos podían actuar como una primera pedagogía de la contradicción social. Los niños absorbían el mensaje de que la codicia era peligrosa, que lo colectivo salvaba y que el abuso del poder siempre encontraba castigo. Con ello, sin proponérselo, los relatos destinados a entretener a los pequeños resultaban ser un terreno inesperado donde las ideas de crítica social convivían en clave simbólica muy similar a los fundamentos que Marx analizaba en su producción teórica. Otro dato curioso aparece con el vínculo de la familia Marx y las interpretaciones teatrales. Eleanor y sus hermanas participaban en representaciones caseras donde adaptaban relatos o inventaban pequeñas piezas. En esas dramatizaciones, el juego infantil se mezclaba con discursos de emancipación. El hogar de Marx era un microcosmos teatral en el que los cuentos servían de materia prima para ensayar papeles que cuestionaban roles e injusticias. Imagina actores improvisados en el salón, convertidos en campesinas pobres que se rebelan o en personajes mágicos que resisten tiranos. Todo funcionaba como un laboratorio simbólico donde la infancia y la política chocaban, creando un híbrido que ningún manual histórico convencional podría describir con precisión, pero que suma una capa sorprendente a la figura de Marx.
El encanto de esta historia radica en lo paradójico. El filósofo de la lucha de clases creando un espacio familiar donde la ficción infantil convivía con discusiones de economía política. Sus cuentos improvisados y el acercamiento de sus hijas a la literatura dramática revelan un costado olvidado, el Marx humano que, sin abandonar su faceta revolucionaria, dejaba florecer la imaginación en su hogar. Ese espacio híbrido muestra cómo la cultura infantil y la teoría social no eran universos tan lejanos. Al contrario, la realidad de los más débiles y las moralejas populares se conectaban perfectamente con los grandes dilemas de la historia. El resultado, un Marx multidimensional que se alejaba de la caricatura del intelectual serio para convertirse en un contador de relatos inesperados. Podría decirse que Marx nunca escribió un cuento infantil en el sentido estricto, pero dejó sembrada una herencia que cruzó su pensamiento con el mundo de la niñez. Sus hijas heredaron tanto sus ideas como su capacidad para contar historias y lo proyectaron en su propia militancia cultural. Lo interesante es que el impacto de esta faceta continúa sorprendiéndonos hoy. Cada vez que hablamos de cuentos clásicos sobre justicia, pobreza o ambición, podemos establecer un puente invisible con las críticas que Marx lanzó hace más de 150 años. Es como si los cuentos y las teorías estuvieran conectados por un hilo invisible que aún vibra. Esa vibración es la que provoca asombro y nos mantiene atentos. La política y la infancia dialogando como nunca lo hubiéramos imaginado. De pronto, la imagen del filósofo entre papeles y manuscritos cambia. Ya no es solo el hombre que elaboraba conceptos abstractos y documentos densos, es también quien improvisaba relatos sorprendentes en un sillón rodeado de sus hijas expectantes. Es en esos instantes donde se borra la barrera entre la ideología y la ternura, entre la lucha de clases y los personajes mágicos que sobreviven a pruebas imposibles. Si lo pensamos bien, la influencia de Marx en la infancia va mucho más allá de cuentos aislados. Es la prueba de cómo una figura que nació para transformar el pensamiento mundial también participó indirectamente en el tejido cultural que alimenta la imaginación de los niños. Y esa es quizás la ironía más poderosa de todas.